guácala, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo si ahorita me están diciendo esto? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me van a destrozar? Y no, o sea, realmente cuando uno ya va, se ingresa, cuando es aceptado, es tan rico el conocimiento que hay. La plaza de profesores, la verdad es que hay profesores que mis respetos y que valen muchísimo la pena y que a uno le abren la perspectiva del conocimiento de tal forma que dice uno, ¿qué estaba haciendo antes, no? Sí. Entonces, pues yo creo que esta oportunidad que tienen ahora ustedes de incorporarse en este nuevo camino, ojalá y lo logren, ojalá y se saltará todo, no sé cuántos vayan a estar en esa posibilidad. Pero todos, uno, 24. Todos van a estar ahí. Ajá. Si no hacemos el movimiento, ¿no? ¿De los cuántos? Los 30. Yo soy 32, ya está metiendo ideas. Se van a la rectoría, por favor. 232. No, de los 100, les faltan los 100, pero 32. Trabajadores sociales, Vamos al 32 menos 100. Bueno, pues entonces, les digo, ahorita nosotros ya estamos en el cuarto semestre de la maestría, estamos en la parte, la recta final, a un mes y medio de terminarla, y estamos precisamente en lo de la tesis, que ya tenemos que entregarla, hay que entregar resultados, y bueno, para que no nos agarren así, por favor, échenle todos los kilos al principio, porque si no, ahorita nosotros estamos así como que toda la transcripción de las entrevistas, todo el análisis, generación de cuadros, de categorías, de relación de conceptos y una serie de cosas, y luego dice uno, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿No? ¿Por dónde empiezo? O sea, una serie de angustias personales que tienen, y de depresiones que entran por ahí. Entonces, es importante que lo vean así como un reto, pero como algo muy bonito, como algo muy padre, que bueno, siempre nos va a dar para esto y para más, ¿no? Yo creo que mi participación yo la dejaría ahí. Pues, felicidades de que eligieron, o no sé si no la eligieron, pero que están en la posibilidad, ¿no? Sí, porque puede ser que sea un programa institucional. Gracias, Beatriz, gracias. Vázquez. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Buenos días allá donde estén escuchando. Colombia. Colombia. Saludos a Colombia. Saludos a Colombia. Actualmente, ¿Cómo? Saludos a Colombia. Mexicanos en acción. Han de estar tomando un buen café colombiano. Están de decir que ellas de nosotros, ¿no? sí, claro. Bueno, mi nombre es Irving Vázquez. Mi tutor es el doctor José Manuel Ibarra Cisneros. Es que nada más lo digo por apellidos, pero es el doctor José Manuel Ibarra Cisneros. Aquí hay algo que hay que aclarar, diferente a lo que ustedes van a tener, una dinámica muy diferente. Nosotros, las generaciones, digamos ya pasadas, tenemos un tutor. ¿No le apretaste el botoncito por error? Ok, gracias. va de nuevo. Mi nombre es Irving Vázquez.
para los que no me escucharon. A diferencia de estas nuevas generaciones, nosotros tenemos dos supervisiones, una que es hasta tres, una que es el laboratorio tutoral, otro el tutor, y ya como terceras partes, teoría social, los que se encargan de la metodología, y además ya en los últimos semestres los rectores. Entonces es algo complicado tener que llegar a acuerdos con 5 personas, en especial con tu tutor y con la persona del laboratorio tutoral. Algunos tienen la fortuna que es la misma persona, pero otros, como en mi caso, es un poco complejo, más no difícil. Todo se puede adecuar respecto a las necesidades que crea el tutor, que debe plasmar tu tesis, y la profesor o profesora del laboratorio tutoral, de los consejos que nos hagan. Mi tesis que estoy realizando, que ya estoy terminando, tiene que ver con la discapacidad motriz en las personas que son estudiantes, alumnos o administrativos que viven este proceso de inclusión y exclusión. Pero además de basarnos en números cuantitativos, que nada más es parte del planteamiento del problema y del estado del arte, yo quise darle voz a ellos, porque generalmente lo que se han escrito en los libros es de que todo lo escribimos desde lo que yo pienso, desde que el otro desconocido, que yo soy ajeno a esa problemática, yo pienso. Entonces esa es la premisa primordial. Y más que explicarles todo el bagaje teórico, les voy a presentar cuáles han sido las fortalezas y obstáculos que he tenido en esta elaboración de tesis. Ok, digamos que este es un esquema de avances o de lo que es la tesis. Es importante tener en claro cualquier fenómeno social, en este caso la discapacidad. ¿Qué es para un trabajador social la discapacidad? Ya sabemos que dentro del modelo fisiológico, las enfermedades, en especial la discapacidad o los adultos mayores, como decía el maestro, está bien representado desde un modelo fisiológico, donde se ha considerado que el adulto mayor o la vejez es una enfermedad y es una condición a curar o a rehabilitar. La misma situación con la discapacidad, en este caso con la motriz, que se requiere, que se hace lo posible para que la persona que tenga una normalidad, que pueda caminar o cuando menos que se pueda desplazar, para que se adecue a nuestras necesidades funcionales y normales que todos tenemos, mas no hacemos una sociedad adecuada, y así se hace ciudad universitaria. Desde el trabajo social hay que entender que la discapacidad es un problema social, no un problema, como lo dije, fisiológico. Hay que tener en cuenta el ámbito temático. Esto tiene que ver, como ya lo explicaron mis demás compañeros, hay que tener 3 niveles de teoría. La macroteoría, que generalmente en el trabajo social la vemos desde la sociología, o en su caso antropología. Generalmente estas son las dos. En este caso yo me baso en Giddens, una propuesta muy diferente a cómo se ha trabajado la discapacidad, que se ha trabajado desde el interaccionismo simbólico. Entonces yo, en mi supuesto que no quiero ser igual que los demás, tendría que ocupar una teoría social que fuese diversa a como se ha trabajado. Necesitamos una mesoteoría que conecte esta macroteoría. La mesoteoría la vamos a ubicar como la metodología, en este caso sería la teoría fundamental, en la cual nos va a permitir crear procesos narrativos. Y la microteoría, lamentablemente así está, pero es el trabajo social, porque no tenemos aún teoría, tenemos postulados, principalmente los que me convencieron más y son afines, Carballeda y Nelia Tello. Dentro de estos he tenido facilidades para hacerlo y dificultades, por eso el signo de positivo y negativo. La siguiente, por favor. Muy bien, es muy difícil hacer un objetivo general, porque en el objetivo general, ya después de que hicimos el estado del arte, se debe de incluir, según los consejos que me dieron, palabras o conceptos claves que manejen las teorías, las macroteorías, mesoteorías y microteorías. ¿Cómo ponerlas? Es importante hacer esa relación y contestar a tu principal pregunta de investigación.
No puedes poner un objetivo que esté desfasado, que no tenga relación con tu pregunta general de investigación. En este sentido se dio este objetivo de conocer la cognoscibilidad de los estudiantes con discapacidad. El índice se hace posterior a tener todo este anteproyecto que ustedes están manejando, después lo que se le conoce como el estado del arte, en el cual ustedes, como ya lo comentó igual el compañero, pues se hace un bagaje o una búsqueda bibliográfica, mesográfica, hemerográfica de cómo se entiende el fenómeno social que ustedes van a atender. Se debe hacer un sistema de relaciones. ¿Cómo relaciona un concepto de trabajo social, por ejemplo, intervención, con cognoscibilidad, que es un término de Giddens? Posterior a ello debe de haber un proceso de relación de los conceptos con la realidad. Porque hay una persona me dice que su familia le da ciertos apoyos, ciertas estrategias para movilizarse, pero eso ¿cómo lo relaciono? ¿Cómo lo llevo a una teoría? Para ello es muy importante que en este proceso, en mi caso, para mí lo más sencillo fue, entre comillas, fue hacer toda esta búsqueda conceptual, teórica y bibliográfica. Lo más difícil para mí fue hacer el contacto. ¿Por qué? Porque a pesar de que Ciudad Universitaria tiene diferentes entidades que atienden la discapacidad, las personas encargadas, no facilitan la información tan fácil. Es por ello que mi muestra la tuve que hacer como lo que se le conoce como bola de nieve. Es decir, que una persona me lleva a la otra, la otra, la otra, la otra. Ello también me permitió ir haciendo una conclusión de que las mismas entidades son excluyentes, entre otras cosas. Para ello, como ya igual anteriormente lo mencionaron, al hacerles la entrevista semiestructurada hice una triangulación de la información. Ahorita creo que todos hablamos de la triangulación y ahora les voy a enseñar un ejercicio de cómo se hace más o menos una triangulación. Siguiente, por favor. Eso solamente es para en específico cómo entendemos. La modernidad, como Giddens nos menciona, que pues, todos estamos en un proceso de posmodernidad, en el cual hemos pasado ya de un proceso hemos pasado de un proceso de estabilidad social a un movimiento posmoderno dado a las nuevas tecnologías, a las nuevas ciencias, etcétera, etcétera. Y de ahí entra el trabajo social, donde el trabajo social nació como una disciplina, y eso está a discutir si es una disciplina o no, o un arte, diría el evangelista. Pero bueno, eso ustedes lo van a definir, qué es para ustedes trabajo social. Donde se supone que el trabajo social debe de hacer sujetos protagonistas de la realidad, dice Carballeda, igual dice Nelia Tello, en el cual darles voz, conocer esas narrativas, dice Carballeda, conocer ese terreno nebuloso y oscuro donde ningún profesionista se acerca a indagar. ¿Y cómo se hace eso? Mediante 3 ejercicios, que es la mirada, la escucha y la palabra. Es decir, en ejemplos claros, una trabajadora social o cualquier profesionista clásica o del prejuicio que se conoce así, cuando hace un formato, buenos días, ¿cómo se llama? Nunca lo ves a los ojos. Cuando menos, al verlo a los ojos, estás dándole un trato diferente. Y eso se debe de emplear en la entrevista. Eso es intervención, si se dan cuenta, el trabajo social va desde la metodología, se debe de cruzar ahí, no en el final en un apartado de conclusiones. Que eso es un problema muy recurrente que ocurre. Y bueno, eso de la discapacidad ya lo hablamos. La intervención desde lo social entonces se debe de hacer en la intervención no en la persona, sino en las redes principales de apoyo social, que yo las considero así, que ellos también, que es la familia, las redes de iguales, que son los amigos, compañeros, profesores, maestros, compañeros de trabajo, los apoyos institucionales, que te da una institución para tener una inclusión, pero también tenemos políticas de inclusión y de exclusión. Una política de exclusión para ellos es la siguiente: porque es contradictorio, hacer estacionamientos específicos para ellos. ¿Por qué? Tendrían que ser todos planeados de la misma forma. Es decir, ojalá no pase, si usted tiene una emergencia, y no hay lugar otro más que ese. Si quiere estacionar ahí no puede porque no tiene el tarjetón.
Además, dicen que los estacionamientos se dan a los carros, no a las personas. Es decir, yo traigo otro carro, no traigo las placas y no traigo el tarjetón, no me puedo estacionar ahí. Otro ejemplo de exclusión, de política de exclusión, son los baños. Generalmente están planeados para las personas convencionales, dicen ellos. Pero no es, y hacen otros específicamente para ellos, pero solamente son para personas con discapacidad motriz, no para personas ciegas. Entre otras cosas, son ambivalentes o contradictorias. La siguiente, por favor. Esto es un marco conceptual, ¿ok? Ya leímos los respectivos libros según la teoría que ustedes van a usar. En mi caso es la teoría de la estructuración de Giddens, y por ende es estructuralista, pero los otros dicen que es estructural funcionalista. Pero bueno, eso no cabe aquí. ¿De cuál ustedes rescatan los conceptos claves y los relacionan con la cotidianidad de una persona con discapacidad? Todo esto sale no nada más de la nada, sino ya que ustedes tienen un estado del arte, su proyecto, ya bien, su protocolo de investigación, ya pueden hacer esto. Ya lo tienen bien analizado. ¿Cómo se da la cognoscibilidad? ¿Cómo es la memoria? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es una trayectoria universitaria? La siguiente, por favor. Reitero, lo mío es cualitativo. La generación de datos es algo importante. Como lo dije, el contacto, hacer los contratos iniciales. ¿Qué quiere decir con los contratos iniciales? Algunos, cuando ustedes hagan las entrevistas, les van a decir que hagan carta de consentimiento informado. Según el laboratorio tutoral que llevé, y según, perdonen la pronunciación, pero es Chanfroy-Doucet, nos dice que hay que hacer contratos iniciales. Es decir, con el simple hecho de grabarlo, y se pide permiso obviamente, se dice que si le permite hacer una entrevista es con fines académicos y de investigación. Cuando está grabado ahí no es necesario hacer un contrato, un consentimiento informado, al menos que sea algo institucionalizado. Bueno, ese es el consejo que me dieron. Y además que el consentimiento informado te retrasaría también un poco el tiempo en lo que te autoriza la institución y demás. Es mejor hacer contratos sociales, digamos, más íntimos y directos. De persona a persona, evitamos la institución, darle ese rigor y hacerlo más tediosa la información, porque posiblemente pues, le vas a decir todo eso a esa institución que estoy criticando. Es que están controladas. Ajá. Depende de dónde vayan a hacer su investigación. En este caso me facilitó porque tuve que hacer la bola de nieve. El diario de campo es algo muy importante. El diario de campo, porque es cuando ustedes dicen, escribe el primer día, hoy 17 de octubre, 18. Vengo al CRIM, no sé qué es lo que vaya a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a recibir? ¿Me van a decir que soy muy chico y que no sé nada por eso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Me voy a poner nervioso? Llego allá y veo que hay una tensión. Es decir, explican que esa parte cualitativa del investigador que no se pone generalmente en una tesis. Eso es muy importante. Bueno, si ustedes lo quieren agregar. El árbol de categorías, donde ustedes, a través de sus categorías conceptuales y teóricas, ustedes dicen, por ejemplo, tenemos capital social, como dice Bourdieu, o no sé, cualquier concepto de cualquier teórico social. En este caso yo tengo salir adelante, cognoscibilidad, conciencia discursiva, conciencia práctica, etcétera, etcétera. Y a partir de ellas ustedes sacan preguntas. Y a partir de ellas ustedes, cuando lean sus transcripciones, van a ir identificando y codificando sus entrevistas. Los resultados pues es esto: análisis y sistematización de los datos. La teorización es la redacción, pero ya con los conceptos o los diálogos o las partes de un diálogo detectadas, y lo triangulan con la información. Es decir, a partir que Giddens nos dice que la cognoscibilidad es
conocerse a uno mismo a través de su trayectoria de vida, según la persona con discapacidad, ella dice que la discapacidad para ella es esto porque su familia le ha dicho esto. Esa es la triangulación. Bueno, lleva más procesos, pero en general es eso. Después se hacen las conclusiones y el reporte de tesis. Y el trabajo social, ¿dónde se pone? En las conclusiones, en el reporte de tesis, en la teorización. En todos lados. Se supone que en todo. Pero eso, lo repito, siempre lo ponemos en las conclusiones. Sí, ¿no? Porque pues entonces esto va a servir como una propuesta de intervención dado en las conclusiones. Se supone que a través de, desde que tú redactas tu introducción, bueno, la introducción es, digamos, es algo último que va a ser, pero desde que tú redactas tu primer capítulo debes de mencionar la importancia para el trabajo social. Si no, pues sería una tesis, entonces la mía de sociología. La siguiente, por favor. Esta es una triangulación. Tenemos la pregunta de investigación. ¿De qué forma esta es mi principal categoría de analizar? Tengo 4, les había comentado. Apoyos de la familia, de iguales, de institución y políticas de inclusión y exclusión. Entonces tenemos una pregunta de investigación: ¿de qué forma las personas con discapacidad motriz utilizan los recursos sociales aprendidos en la familia? Mi objetivo general se supone que va a responder esa pregunta: conocer cómo las personas con discapacidad motriz ejercen los recursos sociales aprendidos en la familia dentro de la cotidianidad de Ciudad Universitaria. Categorías teóricas: tenemos cognoscibilidad, subcategorías, conciencia de su discapacidad. Es decir, eso suena muy bonito el concepto, pero eso ¿cómo lo traducimos? ¿Qué es para usted tener discapacidad? Se deben de hacer preguntas en lo cualitativo que no se puedan responder en sí o no. Por ejemplo, sería absurdo preguntarle: ¿tiene discapacidad? Posiblemente me respondan que no, porque ellos no se asuman como tal. Pero generalmente las personas con discapacidad motriz sí se asumen con discapacidad. ¿Por qué? Pero es ahí viene un factor siguiente, que es el social, porque nos discapacita la sociedad, mas nosotros no somos discapacitados, porque sí tenemos la discapacidad, pero se nos asigna socialmente. Esos son ejercicios. En su pregunta de guía de entrevista semiestructurada, es decir, que se puede cambiar respecto a las respuestas que les den, puede cambiar, pero si se dan cuenta, la categoría teórica les va a dar una subcategoría y por ende una pregunta. La siguiente, por favor. Es el mismo ejercicio en apoyos sociales, que son los apoyos de iguales. Sí. La siguiente, por favor. Institucionales, de inclusión e exclusión. A partir de todo esto, de conjuntarlo, ya tenemos la narrativa. La narrativa no es nada más lo que te dicen en la entrevista. La narrativa es conjuntar la teoría con la entrevista y con lo que tú creas de conocimiento. Esa es la finalidad de la tesis. Si no, ¿para qué volvemos a repetir y volvemos a citar otra vez y citamos y citamos? ¿No? Estos son algunas de los fragmentos. Hay estilos de cómo se transcriben las narraciones o los discursos. En este caso decidí cambiarles el nombre porque ellos quieren tener esa identidad, quieren ser escuchados, pero en este caso Luz no se llama Luz, en este caso tiene otro nombre que le puse una letra de su nombre para que ella identifique que es ella. Se está cuidando su privacidad. Obviamente que hay personas que ya conocen, como es el caso de Amalia, que es muy conocida en Ciudad Universitaria, que le van a identificar. Le presenté estos resultados, que es eso algo muy importante. En lo cualitativo tienes que regresarlo. Y si ellos lo aprueban, está bien, que eso es lo que más importa en una tesis cualitativa. Bueno, además que te la acepten. Pero para fines éticos eso es lo más importante. Ahí hablamos de conciencia, por ejemplo, dice: mis papás me han dicho que es algo de la naturaleza, que sí se sienten culpables, pero yo les digo que no se claven, que esto le puede pasar a cualquiera. Es decir, influye su familia en cómo ella piensa la discapacidad.
así vemos la independencia. Para algunos es vivir solo o sola, y para otros es hacer las cosas por mí mismo, pero dentro de mi casa. Autonomía es que ya no vivo con ellos, yo lo hago yo sola, yo me desplazo yo sola, yo solo, y si requiero apoyo en cosas que requieren mayor capacidades físicas, como cargar algo, subir algo por unas escaleras. Eso es. La siguiente, por favor. Es lo mismo, por favor. Igual, un poco de eso. Bueno, es del primer apartado. Obviamente hay diferentes y sería muy tedioso presentarles todos los resultados o todos los fragmentos. Y bueno, como se dan cuenta, hay subcategorías, pero hay subcategorías que describen de una mejor forma el concepto. Obviamente no traigo aquí cómo se triangula en específico la redacción, pero ya más o menos les di un ejemplo de cómo se hace. Al final, un consejo que les puedo dar, que al final de su primer apartado, capítulo, que sea el marco teórico, por ejemplo, hagan conclusiones. En el segundo apartado, que sea el de, no sé, metodología, hagan conclusiones. En todos vayan haciendo conclusiones. En cada subapartado hagan conclusiones. Al final no las van a copiar y pegar, obviamente, ¿no? Porque eso no sería adecuado. Pero las vuelven a leer y ya no va a ser necesario volver a leer otra vez su tesis, que lo tienen que hacer para ver correcciones de estilo. Pero ya al final van a ver que sus conclusiones se van a ir encadenando a una propuesta de intervención ya concreta. No al final ya meten todas las conclusiones y la intervención queda en un párrafo. Ya al final sí puede ser una propuesta de intervención ya más clara, objetiva y bien estructurada. Y en general, pues igual son más resultados. Y ya al final es muchas gracias. Esto está prendido, ¿verdad? Si está la luz encendida, sí. Sí. Okay. No. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Vania Pérez. Yo soy egresada de la maestría en Trabajo Social. Estudié en la licenciatura Ciencia Política y después una segunda carrera en Comunicación, que no he concluido y que un día de estos voy a concluir. Y estoy estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM también. Me dedico a hacer investigación sobre seguridad ciudadana. Seguramente han escuchado del Observatorio Nacional Ciudadano. Hago colaboraciones para ellos, escribo con ellos y me dedico a los temas de seguridad, de cultura de la legalidad, y lo he bajado un poco hacia los jóvenes, aunque es un tema complicado. Quisiera platicarles un par de cosas sobre lo que es la maestría en Trabajo Social y un par de cosas sobre mi experiencia que quizá les pueden ayudar y quizá no les pueden ayudar, pero que es una experiencia que les quiero compartir. Estudié Trabajo Social y creo que hice conciencia conforme pasó el tiempo más sobre por qué lo hice. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi carrera en Ciencia Política, y para todos, la gente con la que estudié, y incluso para cuando llegué a Trabajo Social, les parecía un poco extraordinario que una politóloga quisiera ahora estudiar una maestría en Trabajo Social, porque lo que ocurre es al revés. Los trabajadores sociales quieren hacer maestrías en Ciencias Políticas o Administración Pública. Y eso me ha llevado a diferentes discusiones, porque dicen que eso no es lo natural. Sin embargo, cuando yo estudié en la licenciatura, me di cuenta que no había una congruencia entre la teoría. Aprendí muchas cosas teóricas que me sirvieron
en trabajo social. Sin embargo, en la carrera no se logran aterrizar en la carrera de ciencias políticas. Entonces, de alguna manera, y creo que ese es el común denominador de la gente que estudiamos ciencias sociales, pues es que queremos de alguna manera cambiar la realidad, aunque pues nos damos cuenta que es muy complicado, pero aún más desde la teoría. Es muy complicado hacerlo desde la teoría. Entonces, decidí yo ingresar a la maestría en trabajo social, y la verdad es que fue muy gratificante. Aprendí, creo que más de lo que aprendí en la carrera, porque creo que cuando ustedes entran a la maestría hay una madurez ya en el proceso que hemos vivido de enseñanza-aprendizaje, que no se vive cuando entras a la licenciatura, porque en la licenciatura entras o por los papás, o por los amigos, o porque estaba fácil, o por otra serie de cosas. O por estudiar algo. O por estudiar algo, o concluyes, pues porque ya, ¿no? Tienes que ser licenciado, y esa es incluso la presión, porque hay presiones académicas también. La presión académica es que debes de ser, pues, licenciado en cualquier cosa, pero es más honorable alguien que es licenciado a alguien que no es licenciado. O así se piensa. Yo claro que no comparto esa idea. Cuando entré a la maestría en trabajo social, entré con un proyecto que fui cambiando conforme pasó el tiempo, como comentaron mis compañeros, porque la investigación es un proceso y no una finalidad última. Creo que deben de entender, o me gustaría que se comprendiera, que hacer una maestría tiene que ver con un proceso investigativo, pero también un proceso de formación que los llevará a ustedes pues a eso que todos queremos, a los que nos dedicamos a la parte académica, pues a ser maduros en términos de conocimiento. Claro, eso nunca ocurre, ¿no? Porque siempre hay más y más conocimiento, el conocimiento es infinito. Pero cuando uno tiene la conciencia de que es un proceso y no un fin, entonces las cosas cambian. Porque también te encuentras con muchos compañeros que te dicen que quieren estudiar la maestría de trabajo social porque quieren ser maestros. Y es válido, también es muy válido. O porque en sus trabajos les exigen tener una maestría en trabajo social. Es válido eso también, pero no lo van a disfrutar tanto como quien vive la maestría en trabajo social como un proceso de investigación para alcanzar lo que quiere alcanzar, y es investigar la realidad, intervenir, etc. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando entré a la maestría es que una de mis profesoras me dijo que qué bueno que yo era politóloga y no trabajadora social, porque a mí sí me decían licenciada, y a ellas no les decía licenciadas. A las trabajadoras sociales, me decía esta profesora, pues nos dicen señorita, señor, de otras tantas maneras. Enfermera, incluso a veces las confunden. Y qué bueno, Vania, porque tú sí eres licenciada. Eso de entrada me pareció a mí, pues me pareció un poco aberrante, y pensé, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Porque sí es cierto, Pero eso habla un poco de la concepción y cómo se ha construido trabajo social a lo largo de la historia de nuestro país. Y creo que tiene que ver también con la historia de un país donde cree que hay mejores y peores personas que otras, hay mejores y peores carreras que otras. Y eso no es real. Eso no es real y no compren esa idea. Para mí vale tanto la pena quien estudió matemáticas y quiere estudiar ahora trabajo social, como quien estudió trabajo social y ahora quiere seguir formándose en trabajo social. Eso es completamente valioso. Sin embargo, nosotros mismos hacemos estas prácticas de exclusión y nos excluimos como trabajadores sociales. Quiero decirles que hoy se los estoy platicando yo así, que soy politóloga, pero en realidad me asumo más como trabajadora social. Me gusta mucho y descubrí que esa es mi verdadera vocación. Ahora doy clases también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que empecé a dar ahí clase muy chavita por azares
del destino, más chava que ahora, pero el trabajo social, la verdad es que tengo como una especie de más emoción, de más unión al trabajo social, porque me ha permitido poder intervenir en la realidad, y no necesariamente intervenir quiere decir hacer grandes proyectos y cambiar la realidad. Creo que los granitos de arena son las cosas que van construyendo, y en ese sentido quisiera platicarles sobre mi investigación. Hice una investigación yo sobre cultura de la legalidad. ¿Qué es esto de cultura de la legalidad? Bueno, pues la cultura de la legalidad tiene que ver con los significados, con las prácticas, con el posicionamiento que tienen las personas o que tenemos las personas respecto a las reglas, a las normas, a las leyes que hay en una sociedad para convivir. Y es que la sociedad mexicana, pues como todos sabemos, creo que no somos como muy famosos por acatar las normas sociales o jurídicas. Entonces hice una investigación sobre eso, que también me costó muchísimo trabajo, porque pues ese tema que tiene que ver con trabajo social, y entonces todos los profesores te tratan de buscar, ¿y por qué no lo haces más bien sobre tal cosa? ¿Y por qué no mejor lo haces sobre cultura en los jóvenes? ¿Y por qué no? Etcétera. También hay que ser muy firme en la investigación. Va cambiando, pero también hay que ser firme con lo que se quiere hacer. Porque entonces, pues va a ser muy fácil que les cambien su investigación. Y porque además todo suena maravilloso cuando te comienzan a hablar entonces de otras teorías, y por qué no lo haces desde, no sé. Hasta en esa posibilidad. Pero bueno. Todos van a estar incluidos, vamos a estar ahí. Ajá. Si no hacemos el movimiento, ¿no? ¿De los cuantos? Los 30. Yo soy 32, ya está metiendo ideas. Se van a la rectoría, por favor. 232. No, les los 100, pero 32. Trabajadores sociales, Somos el 32 menos 10. menos 10. Bueno, pues entonces, les digo, ahorita nosotros ya estamos en el cuarto semestre de la maestría, estamos en la parte, la recta final, a un mes y medio de terminarla, y estamos precisamente en lo de la tesis, que ya tenemos que entregarla, hay que entregar resultados. ¿Cómo? ¡Saludos a Colombia! Han de estar tomando un buen café colombiano. Están de decir que ellas de nosotros, ¿no? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Irving Vázquez. Mi tutor es el doctor José Manuel Ibarra Cisneros. Es que nada más lo ubico por apellidos, pero es el doctor José Manuel Ibarra Cisneros. Aquí hay algo que hay que aclarar, diferente a lo que ustedes van a tener, una dinámica muy diferente. Nosotros, las generaciones, digamos ya pasadas. Y bueno, para que no nos agarren así, por favor, échenle todos los kilos al principio, porque si no, ahorita nosotros estamos así como que... Toda la transcripción de las entrevistas, todo el análisis, generación de cuadros, de categorías, de relación de conceptos y una serie de cosas, y luego dice uno, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿No? ¿Por dónde empiezo? O sea, una serie de angustias personales que tienen, y de depresiones que entran por ahí. Entonces, es importante que lo vean así como un reto, pero como algo muy bonito, como algo muy padre, que bueno, siempre nos va a dar para esto y para más, ¿no?
yo creo que mi participación yo la dejaría ahí. Pues, felicidades de que eligieron, o no sé si no la eligieron, pero que están en la posibilidad, ¿no? Sí, porque puede ser que sea un programa institucional. Gracias, Beatriz, gracias. Vázquez. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Buenos días allá donde estén escuchando. Colombia. Colombia. Saludos a Colombia. Saludos a Colombia. Actualmente, Guácala, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo si ahorita me están diciendo esto? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me van a destrozar? Y no, o sea, realmente cuando uno ya va, se ingresa, cuando es aceptado, es tan rico el conocimiento que hay. La plaza de profesores, la verdad es que hay profesores que mis respetos y que valen muchísimo la pena y que a uno le abren la perspectiva del conocimiento de tal forma que dice uno, ¿qué estaba haciendo antes, no? Sí. Entonces, pues yo creo que esta oportunidad que tienen ahora ustedes de incorporarse en este nuevo camino, ojalá y lo logren, ojalá y se saltará todo, no sé cuántos vayan a